Bien, han estado trabajando entonces en el texto, lo han leído, han empezado a hacer seguramente el texto. Esto es solamente para completar el tema de Hipólito Yrigoyen. El texto me lo tienen que presentar el viernes o el lunes a más tardar, para que vayamos, ¿no?, cerrando estos temas. Y me interesa que ustedes participen. Disculpen que les haga presentar cada tanto un trabajito, pero es siempre en base al libro y a los temas que estamos viendo, y muy sencillos, para asegurarme que ustedes me vayan siguiendo y que no les resulte después tan difícil el examen, ¿no? En realidad es en beneficio de ustedes, ¿no? Porque me imagino que será complicado para ustedes escuchar solamente las clases y leer sin poder tal vez sacarse las dudas en el momento. De todos modos, como les decía, procuren escribir si tienen dudas, ¿no? No les voy a contestar al instante, pero sí les voy a contestar. Bien, dijimos que uno de los temas que había que destacar de Hipólito Yrigoyen era el tema de la defensa de la hispanidad que él hace a partir del establecimiento del día 12 de octubre como Día de la Raza, pero con una fundamentación hermosa que hace a la defensa y a la valoración de la hispanidad, ¿no? Y el reconocimiento de que la argentinidad, que nuestro modo de ser propio, le debe lo mejor a España. Bien, lo otro que me interesa destacar del primer gobierno de Yrigoyen es su actitud respecto de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, desde 1914 hasta 1918, el mundo se ha visto conmovido por un conflicto que de una u otra manera involucró a todos los países del mundo, ya sea a favor o en contra de alguno de los grupos, o ya sea por la necesidad de tener que manifestar, ¿no es cierto?, su postura respecto de algunos de estos grupos. De una u otra manera los países se fueron afectados, ¿no? Esa guerra mundial fue mundial porque involucró a los principales países de Europa y también de América, ¿no? Y fue mundial porque repercutió mundialmente, ya sea en la economía, ya sea en el ambiente ideológico, ya sea en el plano político. O sea, de una u otra manera los países se vieron afectados, y en ese sentido también se puede decir que fue mundial por eso. Como ustedes saben, dos son los grupos que se enfrentan en esa Primera Guerra Mundial. Por un lado, tenemos a Alemania y a Austria, a quien en un principio va a estar unida, al menos en el plano de las ideas, no en los hechos, pero sí en el plano de las ideas, Italia, y también el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Y por otro lado, a este grupo le llaman, ¿no?, la Triple Alianza. Y por otro lado está lo que se conoce como la Triple Entente, que es la unión entre Francia, Inglaterra y Rusia, a la cual se le va a unir después los Estados Unidos, ya habiéndose ya iniciado la guerra, ¿no?, varios años después. Estados Unidos va a entrar a la guerra a raíz del hundimiento del buque mercante Lusitania, hundido por los alemanes. Bien, este conflicto, que es un conflicto a nivel mundial, ¿de qué manera nos afecta a nosotros? En nuestro país, la postura popular es en contra del conflicto, ¿no? Si la gente común y corriente, el pueblo común y corriente, se manifiesta neutral en su posición y considera que nosotros no tenemos problemas, digamos, ni con un grupo ni con el otro,
problemas que pudieran llegar a ser de importancia, ¿no es cierto?, y que justificaran la intromisión de la Argentina en alguno de los bandos de la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado está el pueblo común, ¿no es cierto? Por otro lado están los militares. Dentro del grupo de los militares hay un gran grupo que se considera neutral, pero también hay un grupo que se siente más aliado a los Estados Unidos y por lo tanto se manifiesta al lado de la Triple Entente. Y por otro lado hay un grupo fuerte también de los militares que fue formado en Alemania y que realmente tiene mucha afinidad con los alemanes y con el estilo militar de los alemanes. Muchos de nuestros militares habían sido entrenados, ¿no? Habían ido a hacer formación y especialización en Alemania y por lo tanto admiraban el sistema de organización militar de los alemanes, ¿sí? Y de alguna manera eso los hacía simpáticos, por decir así, ¿no?, a este grupo. Por eso en la Primera Guerra Mundial tenemos lo que nosotros llamamos los aliadófilos, ¿no?, los que quieren unirse a los aliados, ¿sí?, entendiendo estos aliados a los Estados Unidos, ¿no?, los que quieren aliarse a los Estados Unidos. Alianza y entente es exactamente lo mismo, se dice una cosa por otra para no confundir los grupos. Pero acá, cuando hablamos de aliadófilos, ¿no?, estamos hablando de los que quieren unirse a Estados Unidos. Por otro lado están los germanófilos, que así se les llaman, a los que se sienten más inclinados hacia Alemania. Y por otro lado los neutralistas, los que consideran que el país tiene que mantenerse neutral. Por supuesto, los Estados Unidos van a ejercer una gran presión sobre los países americanos para que se pongan del lado de ellos. La Argentina manifestó desde un principio, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, desde 1914, que la Argentina se mantenía neutral. Y a pesar de que hubo incidentes que hubiesen justificado el ingreso de la Argentina a la Primera Guerra Mundial, tales como por ejemplo el asesinato del embajador argentino en Alemania, ¿no? Los alemanes lo asesinan, ¿no?, y se hubiese justificado la participación de la Argentina en esa guerra. No obstante, el gobierno en ese momento consideró que no era justo, ¿no es cierto?, arriesgar, digamos, meter todo un país en la guerra por un incidente de este tipo, ¿no? Es verdad también que el embajador es símbolo, ¿no?, de la Argentina, ¿no? Un embajador en un lugar es como si el mismo país estuviera presente ahí, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, se tendría que haber pedido algún tipo de explicación, algún tipo de resarcimiento político o militar, ¿no?, o económico, quiero decir, por el asesinato del embajador. El gobierno en ese momento no lo hizo, es decir, era neutral, mantuvo su neutralidad, pero tampoco supo hacer valer, por decir así, su postura como neutral delante de Alemania en este caso. Irigoyen decretó también la neutralidad argentina cuando asume en 1916, ya la guerra llevaba 2 años, ¿no?, y se manifiesta neutral. Esa postura Irigoyen la va a defender a capa y espada porque la Argentina vuelve a tener 2 incidentes en los cuales se podría haber justificado el ingreso de la Argentina a la guerra mundial. Uno de esos incidentes es el hundimiento del buque mercante Monte Protegido, ¿no?, y el hundimiento del buque mercante Toro, los dos con bandera argentina,
buques mercantes, es decir, transportaban solamente mercadería, sin armas y sin soldados ni nada de eso. ¿Qué pasó? Porque ambos buques mercantes son hundidos por los alemanes, por submarinos alemanes, en aguas de territorio de navegación neutral. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la guerra es sucia, ¿no? Entonces, los países que estaban en guerra y que necesitaban abastecer a sus tropas con alimentos, ¿no? y a los pueblos también, ¿no? Con alimentos, transportaban las mercancías en barcos que eran suyos, pero le ponían la bandera, flameaba la bandera de algún país neutral. ¿Para qué? Y para que si los submarinos lo detectaban, no los hundieran. Entonces los alemanes habían descubierto ya varios de esos buques, y la guerra se encontraba en un periodo, en 1917, que es el periodo que se llama Guerra de Submarino Total, en la cual, a raíz de que Inglaterra le hace un bloqueo a los alemanes y no les permite el abastecimiento de alimentos para el pueblo alemán, le cierra el Canal de la Mancha, digamos, para que no salgan, ¿no? El pueblo alemán se está muriendo de hambre, por lo tanto, la jerarquía militar alemana decreta la guerra de submarino total, que implica que los alemanes van a hundir cualquier buque de cualquier bandera que haya, que encuentren en las aguas, ¿no? Declaración de guerra absoluta y total, ¿no? Obligados de alguna manera por las medidas que toma Inglaterra, ¿no? Que eso significaba matar de hambre al pueblo alemán, ¿no? Que eran civiles, ¿no? que como cualquier otro pueblo civil, ¿no? Bien, a raíz de eso entonces, nosotros transportábamos nuestra mercadería en buques mercantes alquilados, porque la Argentina no tenía flota mercante para transportar los cereales y todo lo que queríamos vender. Entonces, ¿qué se hacía? Se alquilaban tropas de barcos, ¿no? Alguna empresa extranjera. En este caso, ambos barcos, tanto el Toro como el Monte Protegido, eran barcos mercantes al servicio de la industria argentina, con bandera argentina, pero con tripulantes que eran de la empresa, y por lo tanto muchos de ellos hablaban inglés, eran norteamericanos. Por eso es que cuando los alemanes detectan los barcos, detectan la bandera neutral, pero los tripulantes hablan inglés, entonces piensan que es un engaño. Por eso hacen bajar a toda la tripulación y hunden el barco. A raíz de eso, obviamente, la prensa argentina puso el grito en el cielo, ¿no? Y todos los que eran aliadófilos, ¿no? Piden que la Argentina decrete la guerra a los alemanes. Bien, el presidente en el primer incidente no lo hace, pero sí se dirige al Kaiser alemán, a Guillermo II, y le pide un resarcimiento económico, ¿no? Y además le pide que los soldados alemanes manifiesten el respeto a la bandera argentina por haber sido arriada y hundida en ese primer incidente en el Monte Protegido. En plena guerra mundial, ¿no? En el fragor de la guerra, el Kaiser alemán le contesta a Hipólito Yrigoyen su carta, y le promete que Alemania iba a devolver todos los daños económicos, ¿no? En dinero, que había generado a raíz del hundimiento del Monte Protegido, y que además la bandera argentina iba a ser izada y saludada, ¿no? Con honores por el ejército alemán. Bien, así se hizo. Y el gobierno argentino se dio por satisfecho con esto. Pero hubo un segundo incidente, que es el hundimiento del Toro.
Y ahí ya las cosas se ponían más difíciles para Irigoyen y para todos los que eran neutralistas, ¿no? Porque ahí sí ya se veía, bueno, a ver, ahora sí, ya está. Es un segundo incidente suficiente para declarar la guerra, ¿no? Irigoyen se mantuvo firme en la neutralidad, no quería que el pueblo argentino entrara en ese conflicto, porque implicaba, ¿no es cierto?, mandar tropas, ¿no?, bueno, sacrificar hombres argentinos en eso, ¿no? Decide que no, se mantiene neutral y nuevamente, ¿no?, envía una carta al Kaiser alemán diciendo esto ya ha sucedido, me había prometido que no iba a volver a suceder y ha sucedido de nuevo, ¿no? Entonces, el gobierno argentino le pide al gobierno alemán que le pague lo que habían perdido en ese hundimiento, en el Toro, ¿no?, en el hundimiento del barco Toro, que así se llamaba, que se salude nuevamente la bandera argentina y que le den la seguridad de que esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Bien, a raíz de eso, el gobierno alemán contesta que va a pagar todo lo que se había, ¿no?, hundido, que va a saludar a la bandera y que promete, ¿no?, bajo juramento, que no va a volver a ocurrir semejante accidente, ¿no? Y de hecho no volvió a pasar, ¿no? Y no hubo ningún otro inconveniente con el gobierno alemán, ¿no? Bien, ¿qué destacamos de todo esto? Destacamos por un lado la actitud de Irigoyen, ¿no?, de conservar la paz, ¿no? Y por otro lado, conservar la paz, pero, ¿no?, haciendo valer el honor, ¿no?, y la soberanía argentina, que se hace siempre, se tiene que hacer agotando los medios diplomáticos. Eso dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, que antes de entrar en guerra, un país tiene que agotar los medios diplomáticos, porque toda guerra es, por muy justa que sea, es mala, ¿no? Por más que haya justicia, o sea, se defienda en justicia, siempre es mala. En este caso, Hipólito Yrigoyen realmente pone en práctica lo que la doctrina social de la Iglesia manifiesta en este aspecto. Bien, y lo otro que queríamos destacar del gobierno de Hipólito Yrigoyen es un aspecto realmente lamentable durante la presidencia de Yrigoyen, que es el tema de la reforma universitaria de 1918. Hablamos nosotros de que es una influencia del comunismo en Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX el comunismo estaba creciendo y avanzando en Europa. Pero hasta el siglo XX el comunismo era pura teoría, ¿no es cierto? Teoría utópica. Pero resulta que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el comunismo logra tomar el gobierno de uno de los países más importantes de Europa, que es el Imperio Ruso. Provocan los comunistas, aliados, ayudados por otras potencias extranjeras, ¿no?, como Inglaterra, como Francia, incluso como el mismo Estados Unidos, los comunistas rusos logran tomar el gobierno, hacen caer el imperio del zar, toman preso al zar, asesinan a la familia real y toman el gobierno de Rusia. Es un gobierno comunista y por primera vez en la historia de la humanidad se ve un país que logra poner en práctica el comunismo que hasta ese momento había sido pura teoría. Bien, como ustedes saben, el comunismo se caracteriza por ser antirreligioso, ¿no?, por ser anticapitalista, se caracteriza por la violencia en el modo en que se toma el gobierno, ¿no?, por el dominio violento de la sociedad hasta imponer sus ideas, ¿no?,
la persecución contra toda oposición, que es lo que se hace actualmente, por ejemplo, en Venezuela, que es lo que se hizo en Cuba, eliminar la oposición. Eso se había hecho mucho antes ya en Rusia, ¿no? Y en estos otros países se sigue el modelo, ¿no? Se hace exactamente lo mismo. Y incluso para este fin, para la persecución de la oposición y la eliminación de la oposición, se crean los campos de concentración. Es decir, los inventores de los campos de concentración no fueron los alemanes, fueron los rusos, ¿no? Los comunistas rusos inventaron los campos de trabajo forzado, lo que nosotros conocemos como campos de concentración. Los alemanes después lo toman en la Segunda Guerra Mundial para sus propios beneficios, pero eso ya había sido inventado por los rusos, ¿no? El comunismo ruso. Bien, toda esta efervescencia del comunismo en Europa nos llega también a nosotros, ¿no? En la Argentina ya las ideas comunistas ya habían llegado, llegan sobre todo con la afluencia de la inmigración. Durante la presidencia de Sarmiento, de Avellaneda y sobre todo en la segunda inmigración en la década del 80, 90. Muchos de esos inmigrantes vienen con ideas socialistas. De hecho, muchos de ellos van a liderar las huelgas, ¿no? Y los partidos, el Partido Socialista en la Argentina, que nace también en esta época. Bien, estas ideas comienzan también no solo a introducirse en los sindicatos, ¿no? argentinos, sino también que van a ser introducidos en el ámbito académico, sobre todo en las universidades. Eso es lo que genera que en 1918 se produzca una revolución estudiantil en un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, en la Universidad de Córdoba. Esa universidad, la Universidad de Córdoba, de un gran prestigio internacional, era sin duda la mejor universidad de América. Había sido fundada por los jesuitas, ¿no? Era un colegio jesuita, ¿no? Que tenía el Colegio Montserrat, que era el nivel secundario, y que era a su vez seminario menor de los jesuitas, y anexo la universidad, fundada por Trejo y Sanabria, sacerdote, obispo, pues. Bien, y ahí en esa universidad se aplicó la ratio studiorum de los jesuitas, ¿no? Por tanto, tenía un nivel académico, como ustedes saben, el nivel académico que tenían los jesuitas, ¿no? Que hasta ahora no ha sido superado en ningún campo. Bien, estos estudiantes que ya se les había llenado la cabecita, ¿no?, de socialismo, piden al gobierno, hacen una toma de la universidad, la rompen, la destruyen todo, queman cosas, rompen todo. De hecho, hay muchas cosas de la universidad antigua que no se conservan porque las quemaron estos muchachos. Y piden, a cambio, digamos, de la paz, de devolver la universidad, piden mayor participación en el gobierno, mayor participación de los estudiantes en el gobierno, es decir, la popularización de la universidad. Piden también la modernización de los planes de estudio. Y una serie de acusaciones a las autoridades, etc. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, si bien en un principio reprimió la revuelta, después aflojó, ¿no?, y permitió la introducción de todos estos cambios en la Universidad de Córdoba. Error, craso error, porque desde ahí en más, la Universidad de Córdoba, que había sido la universidad más prestigiosa de América, fue perdiendo el prestigio, perdiendo el nivel académico, que era la base de su prestigio, ¿no?, para convertirse en un criadero de revolucionarios socialistas, que es lo que fue durante toda la década del 70. De ahí salían, ¿no?, los jóvenes revolucionarios, guerrilleros.
es decir, convirtiendo la universidad en algo político, cuando la universidad está para otra cosa, para la formación intelectual, ética, profesional de los ciudadanos. Bien, la reforma universitaria de 1918 fue caótica, ¿no? Fue un desastre y no trajo excelencia académica en la Argentina. Al contrario, produjo el deterioro, ¿no?, de la educación universitaria argentina. Que, o sea, actualmente todavía de alguna manera se mantiene, tiene algún prestigio a nivel internacional. En algunas áreas, sobre todo, como el área de medicina, odontología, toda esa área médica, tiene prestigio. Y la han conservado a fuerza de trabajo. Pero en otros aspectos han perdido totalmente el nivel académico, ¿no? Entonces ha perdido sobre todo la ética y la moral de los profesionales, que es la base, ¿no es cierto?, de todo profesional. Sobre todo de aquellos ámbitos más bien que se dedican más bien a la atención de los seres humanos. Bien, es un tema, el tema de la reforma universitaria es un tema que hay que estudiar más, ¿no? Es un tema que hay que profundizar. Yo les tiro como las líneas generales, ¿no?, para que ustedes puedan interpretarlo. Sepan que no fue un movimiento que haya producido mejoras en el ámbito educativo. Al contrario, generó bastante caos, ¿no?, y deterioro entonces de la excelencia académica, ¿no? Bien, entonces hemos visto primer gobierno de Irigoyen, ¿no?, el tema de la hispanidad, ¿no?, la defensa de la hispanidad con el decreto del Día de la Raza. Hemos visto también la participación, o sea, la postura de la Argentina en la Primera Guerra Mundial durante el gobierno de Irigoyen y una visión, al menos, de lo que fue la reforma universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba. Bien, son 3 temas importantes para tocar durante el periodo presidencial de Hipólito Yrigoyen. Bien, el segundo gobierno de Irigoyen, no vamos a ver el de Alvear, vamos a pasarlo, y pasamos al segundo gobierno de Irigoyen. El segundo gobierno de Irigoyen, ustedes ya lo han visto, lo hemos visto en el video anterior, dura desde 1928 a 1930, 2 años. Debería haber durado 6 años, pero es interrumpido por un golpe de Estado encabezado por el general Uriburu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Una presidencia que había sido tan popular como esta primera presidencia radical, ¿no? Irigoyen era muy querido por la gente, ¿no? Cuando Irigoyen muere, que va a morir unos años después, el pueblo argentino se volcó a las calles de modo espontáneo, es decir, un personaje muy querido. ¿Por qué se le hace un golpe de Estado en su segundo gobierno? Bien, en primer lugar, yo creo que hay que marcar la profunda inestabilidad política, económica y social que generaron el accionar del anarquismo y el socialismo en la Argentina, ¿no? Es muy conocida los sucesos que tuvieron lugar en la Patagonia, lo que se conoce como la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde. En un año, Irigoyen, en un solo año, tuvo 118 huelgas, ¿no?, promovidas por el anarquismo y el socialismo argentino. Eso generó una gran inestabilidad política, ¿no? Se necesitaban entonces tomar medidas urgentes, ¿no?, soluciones urgentes. Y el señor Hipólito Yrigoyen, si bien era un hombre de muy buenas intenciones y muy buena formación, sin embargo no era un hombre de acción rápida, ¿no? Esa lentitud en la toma de decisiones también va a influir en el hecho de que la gente no vea, ¿no?, acciones rápidas para tomar partido en todo esto. En 1922 la Patagonia estaba invadida por grupos revolucionarios y flameaba la bandera roja
en la Patagonia. Esto también es un tema que ustedes tienen que leer más, ¿no? Si quieren leer más, José María Rosa lo estudia muy bien en esos tomos de historia argentina, los tomos rojos, ¿no?, que están en la biblioteca. Lo estudia muy bien y muy en profundidad, ¿no? Todo el levantamiento socialista en la Patagonia, lo que se llama la Patagonia Rebelde también. Hay una película argentina que se llama La Patagonia Rebelde, ¿no?, donde queda muy claro que es la ideología comunista la que se está jugando, ¿no?, la Patagonia. En ese caso, el control de ese suceso, ¿no?, y la puesta de orden en la Patagonia no se debe a Irigoyen, se debe al general Varela, que fue el delegado de Irigoyen para ese, ¿no?, militar, él, ¿no?, para dominar esa situación. Él lo hace. Lo hace a la fuerza, primero tratando de hacer tratos con los obreros, ¿no?, y con los socialistas, pero como esos tratos no funcionan, lo hace después a la fuerza, mandando al ejército a la calle, ¿no?, para poder establecer el orden. A él se le debe que la Patagonia se mantenga, ¿no?, en orden. Bien, Irigoyen entonces es un hombre lento en sus decisiones y por lo tanto, en un momento en el cual se necesitan decisiones rápidas, ¿no?, la gente no la encontraba. Entonces, el general Uriburu, apoyado por un grupo de militares y por un amplio sector de la población civil, ¿no?, hace un golpe de Estado prácticamente sin tirar ningún tiro, ¿no?, toma el gobierno, Irigoyen se va y Uriburu se va a quedar 2 años en el gobierno hasta que logra instaurar un poco de orden, ¿sí?, y se llaman nuevamente elecciones. Este fue el primer golpe de Estado, un golpe de Estado apoyado por la misma población argentina. Bien, cerramos entonces ya con esto lo que serían las primeras presidencias radicales, sobre todo haciendo hincapié en las 2 primeras presidencias de Irigoyen. La primera, después viene Alvear y después vuelve a venir Irigoyen, ¿no? ¿Qué sacamos de conclusión de todo esto? Que el radicalismo, si bien tuvo muy buenas intenciones, le faltó la firmeza y la fortaleza de poner en práctica, porque eso implicaba, ¿no es cierto?, oponerse al capitalismo internacional, ¿no? Implicaba una gran decisión y fortaleza, ¿no?, de reformar la Constitución liberal y, bueno, no habiéndose hecho todo esto, no se cumplieron tampoco los fines teóricos del radicalismo. Bien, dejamos este tema acá. Ustedes pueden leer, ¿no?, en el libro de Pierotti, pueden leer estos temas, ¿no?, para ubicarse un poquito más, desde la página 122, 123, 124 y la Revolución del 30, que es el golpe de Estado de Uriburu, en la página 125. Bien, cerramos con esto. Si les queda un poquito más de tiempo, ustedes pueden aprovechar a trabajar en el texto, así ya lo tienen hecho y me lo envían. Bueno, ha sido un gusto, nos veremos en la próxima clase.